en un par de meses está saliendo de ese cargo. Ojalá que hoy nos digas un poco cuál van a ser tus planes a futuros, aunque seguramente vas a seguir involucrada con temas que son de tu experiencia y de tu especialidad, como es derechos humanos y libertad de prensa. Catalina es muy joven, pero hizo muchísimas cosas, por eso voy a relatar algunas para que vean que en su carrera juvenil ha tenido trabajos importantísimos en materia de derechos humanos y libertad de prensa. Fue magistrada de la Corte Constitucional de Colombia, fue magistrada encargada y auxiliar, trabajó en la Procuraduría General de la Nación como directora de la Dirección Nacional de Promoción y Divulgación de los Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo de Colombia, fue directora de consultorías en derechos humanos y derecho internacional humanitario de la Fundación, en la Fundación Social, y fue profesora e investigadora de numerosas universidades, incluso donde ella se recibió, que es la Universidad de los Andes, además de haber estudiado también en la Universidad Complutense de Madrid, haber hecho estudios en la Universidad Carlos III y en centros de estudios constitucionales. Y además tuvimos el privilegio de leer algunos de los libros que nos ha regalado en materia de derecho constitucional, derecho penal, libertad de prensa, derechos humanos, y seguramente su experiencia de 6 años aquí en la comisión nos traerá muchas novedades que va a poder escribir y de las que podemos gozar. Así que, Catalina, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros y quedamos para escucharte. Gracias. Gracias a ti, Ricardo. Bueno, es un placer para mí poder estar esta tarde aquí en este webinar. Me parece extraordinario que la CIP haya implementado este mecanismo. Creo que es fundamental discutir estos temas a través de toda la región y creo que este es el mejor mecanismo posible. Creo que esto demuestra por qué las nuevas tecnologías son revolucionarias y por qué tenemos que tomar ventaja de esas nuevas tecnologías para poder discutir estos temas y sobre todo promover los principios y los valores en los cuales creemos. Ricardo, quiero agradecerte por eso a ti, especialmente por todo el apoyo que le has dado a la relatoría y por supuesto a través tuyo a la organización a la cual representas. Y quiero agradecer a todos los y las periodistas que están presentes hoy en este seminario y que le dan, digamos, razón de ser a esta oficina. Esta oficina, yo creo que es una oficina importante, la Relatoría de Libertad de Expresión, pero creo que es importante por una sola razón, porque defiende gente como las personas que están hoy atendiendo este seminario. Así que me siento honrada y me siento agradecida por la invitación. Si les parece bien, podemos hacer lo siguiente. Yo haría una exposición de unos 25 minutos sobre el derecho a acceso a la información y luego dejaríamos un espacio para profundizar algunos temas o para debates o para discusiones. Me parece que ese es el modelo que nos han planteado y yo creo que es un modelo adecuado, sobre todo a través de videoconferencia. Creo que no es fácil mantener más de 20-25 minutos la atención, pero también es cierto que yo me emociono y a mí me encanta este tema y yo empiezo a hablar y no paro. Entonces, Ricardo, tú tienes que pararme, como si estuviéramos juntos. Tú dices, Catalina, se acabó, te quedan 5 minutos y yo en 5 minutos voy a ver cómo hago para cerrar el tema. Aquí me acompaña una abogada de mi equipo, Sofía Jaramillo, que también nos va a ayudar a que yo, Sofía, no me emocione demasiado en este tema. Quisiera mencionar 5, casi que con titulares, 5 temas claves del derecho de acceso. Primero, ¿de dónde surge? ¿Y en qué estado está hoy en la región? Muy rápido. Segundo, ¿por qué es importante el derecho de acceso a la información? Tercero, ¿cuál es el contenido básico del derecho de acceso a la información? Cuarto, algunos casos emblemáticos a nivel regional, pero también a nivel nacional, es decir, ¿para qué ha servido? Y finalmente, ¿qué falta? ¿Qué falta para que realmente podamos decir que en las Américas se respeta, se protege, se promueve, se defiende, se garantiza el derecho de acceso a la información? Empecemos por el principio, ¿de dónde surge? Y la verdad es que yo creo que hay que reconocer, con todas sus letras, que la Declaración de Chapultepec es pionera en el derecho de acceso a la información en toda la región, y yo incluso diría más allá, pero sin lugar a dudas en toda la región. Si hace 20 años hablar de derecho de acceso a la información en la región era
era exótico, digamos por decirlo menos. No había buenas leyes de acceso a la información, no se habían comenzado, digamos, a implementar los procesos que dieron lugar a las mejores leyes, por ejemplo, el grupo de Oaxaca, que es el que origina, yo diría que probablemente una de las mejores leyes, entre otras porque existe el IFAI, de acceso a la información en la región que es México. Todavía, digamos, es muy incipiente lo que está pasando con la sociedad civil regional, y ya la declaración de Chapultepec en sus principios 2 y 3 habla del derecho de acceso y lo dice clarísimo, y dice, principio 2, toda persona tiene el derecho a buscar y recibir información, expresar opiniones y divulgarlas libremente, nadie puede restringir o negar estos derechos. Y el principio 3 dice, las autoridades deben estar legalmente obligadas a poner a disposición de los ciudadanos, en este caso de todas las personas, en forma oportuna y equitativa, la información generada por el sector público. No podrá obligarse a ningún periodista a revelar sus fuentes de información. Es decir, el derecho de información funciona de lo público a lo privado, no al revés. Lo que pasa y lo que dice la declaración, y por eso protege la fuente, es lo que diferencia, o una de las principales diferencias entre un régimen autoritario y un régimen democrático. Es que mientras en el régimen autoritario los periodistas revelan sus fuentes, la gente no tiene derecho a la intimidad, hackean todos los correos, nadie puede hablar por teléfono tranquilo, el Estado espía. No tenemos una barrera que nos separe, que nos permita estar en privado, en secreto, tomar nuestras propias decisiones de manera autónoma, sin injerencias indebidas estatales. Mientras eso pasa en un régimen autoritario, el Estado es blindado, es secreto, es oscuro, no hay derecho de acceso a la información. A los informantes los meten a la cárcel 25 años, o 30 años, o 50 años, no hay derecho a solicitar que nos entreguen una información oportuna, al contrario, se castiga al funcionario que informa. Eso pasa en un régimen autoritario. Lo que tiene que pasar en un régimen democrático es lo que dice el principio 3 de la Declaración de Chapultepec. Los periodistas tienen derecho a la reserva de sus fuentes, y las personas naturales privadas tienen derecho a su privacidad, tienen derecho a su intimidad, tienen derecho a tener barreras para que lo que hacen, lo que deciden, lo que discuten, lo que piensan en privado no sea conocido por el Estado ni por nadie. Pero la información pública, la información que produce el Estado, la información que almacena el Estado, es de todos. Ahí tiene que haber transparencia. Ahí tiene que haber una barrera de cristal. Mientras del otro lado, para proteger nuestra casa, nuestra intimidad, nuestros secretos, la barrera es de piedra. Eso es lo que caracteriza a un régimen democrático, y eso es visionario en la Declaración de Chapultepec. Años después, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aprueba la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, en la que consagra el derecho a acceso a la información. Y hace un par de años, la OEA aprueba la ley modelo de acceso a la información. Y la OEA quiere decir la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, en donde están todos los cancilleres. Nadie pudo decir que no estaba ahí o que se opuso, ahí estaban, y ahí tomaron la decisión de aprobar una ley modelo de acceso a la información, con una guía de implementación aprobada por una resolución de la Organización de Estados Americanos. Y ya tenemos por lo menos 19 países en toda la región con leyes de acceso a la información. ¿Sí? Mucha agua ha corrido debajo del río, debajo del puente, entre esta declaración visionaria y lo que está pasando hoy en la región. ¿Por qué es importante el derecho de acceso a la información? O sea, ¿por qué es tan satisfactorio ver esta evolución? Ver que esto no se quedó en una declaración, ni en Chapultepec, ni en la Declaración de Principios. ¿Qué es lo que hace que el derecho de acceso a la información sea realmente tan importante? Porque el derecho de acceso a la información, cuando se hace la Declaración de Chapultepec hace 20 años, es entendido como un derecho menor. Es entendido como un derecho que lo que hace es quitarle tiempo a los funcionarios públicos. Incluso todavía en algunos estados, hace 3 años, en una conferencia con funcionarios de distintos estados, estábamos hablando del derecho de acceso a la información en materia carcelaria, de política carcelaria, concretamente. Y un funcionario
nos contestó lo siguiente. Dice, a ver, doctora, aparte de que tenemos que mantener la seguridad en las prisiones, darles donde dormir, garantizar que no haya hacinamiento, darles comida, garantizarles salud, aparte de todo eso que nos quita un montón de tiempo, ¿usted nos va a poner a contarlos? Porque les habíamos preguntado cuántas personas había en los distintos centros penitenciarios, carcelarios. Y entonces me parecía exótico que aparte de todo el trabajo que tenían, los tuvieran que contar a través de un pedido de acceso a la información. Porque no entienden la importancia del acceso a la información, porque no entienden la importancia de la información, de lo que significa tener información. Bueno, ¿qué muestra esta anécdota? Que no hay una relación adecuada entre lo público, entre las políticas públicas, por ejemplo en este caso carcelarias o de salud o de educación o de vivienda o de lo que uno quiera, y el control social que las personas tienen derecho a ejercer sobre esas políticas públicas. Porque todavía, y mucho más hace 20 años, persiste la idea según la cual el Estado hace lo que puede y el control social lo único que hace es perturbar esa gestión estatal. Esa idea paternalista de que los funcionarios lo saben todo, lo hacen todo, lo pueden todo, y las preguntas, los cuestionamientos, la crítica, el periodismo de investigación, lo único que hace es meter un palo en la rueda, es impedir la gestión estatal. Esa es la idea del Estado menos democrático, digamos. Lo representa perfecto la idea del siervo, digamos. El que no pregunta, no cuestiona, deja que las cosas pasen, confía. No desconfía, no pregunta, no es inquisitorio, no investiga, no publica, no critica, no. Su papel es confiar en el papá, Estado, en el funcionario que tiene determinadas obligaciones. Bueno, pues resulta que todos los instrumentos de derechos humanos y toda la revolución constitucional que se produce a partir de la década de los 80, después de las dictaduras militares y después de los, digamos, del proceso de transición de los conflictos armados en Centroamérica, todas las reformas constitucionales, todas, y todos los instrumentos de derechos humanos parten de la idea contraria, en donde es el ciudadano y la ciudadana, la persona humana es el centro, y el Estado está para servirla, no al revés. La persona humana no está para hacerle reverencias al Estado y agradecerle como si fuera un favor que le garantice los derechos. Las personas están para exigirle a los Estados que le garanticen los derechos. Y por eso el derecho de acceso a la información es fundamental. Por eso no es un derecho menor, por eso no es un derecho de tercera categoría, por eso se eleva al nivel de los otros derechos humanos como la vida, como la integridad personal, como el derecho a no ser torturado, como el derecho a la libertad de expresión. Así de importante es el derecho de acceso a la información. En las constituciones, digamos, en lo que se llama el nuevo constitucionalismo, en todas las constituciones post dictaduras militares, post regímenes autoritarios, post transicionales, por decirlo de alguna manera, y en los tratados de derechos humanos. Esa nueva noción del Estado que gira en torno a la persona humana y a los derechos de la persona humana y que se debe a la persona. Ese Estado que se debe tiene que informar y tiene que rendir cuentas. Y no puede rendir cuentas si no hay información. Si oculta la información, si no hay archivos, si no tenemos derecho a saber cómo controlamos. ¿Cómo decidimos por quién votar? Es un poco lo mismo que pasa con nuestro propio cuerpo. Cuando entramos en un tratamiento médico tenemos derecho a que nos informen sobre los efectos secundarios de los tratamientos que nos van a dar. Eso se llama el consentimiento informado. Tenemos derecho a administrar nuestro propio cuerpo. Bueno, tenemos derecho a administrar nuestro propio cuerpo social. Y para eso necesitamos consentimiento informado. Y para eso necesitamos el derecho de acceso a la información. El derecho de acceso a la información individual sobre mi intención, sobre dónde está la solicitud que hice, quién la tiene, por qué no ha salido, pero también sobre los procesos colectivos. ¿Cómo se ha invertido la plata? ¿Cuánta plata ha entrado? ¿A quién se la han dado? ¿Cuáles son los criterios de distribución de ese dinero? ¿Cómo se están satisfaciendo las políticas públicas en materia de salud? ¿Tienen los establecimientos educativos planes, por ejemplo, de evacuación? ¿Qué pasa si hay un incendio en un colegio?
¿Qué pasa en un incendio en una escuela? ¿Tienen planes de evacuación? Bueno, yo tengo derecho a preguntar eso. Como tengo derecho a preguntar dónde está mi plan de salud, o cuál es el trámite que le han dado a mi pensión, o cuáles son los requisitos para acceder a un subsidio de vivienda. Tengo derecho a preguntar todo lo que tiene que ver con el Estado, salvo excepciones muy limitadas, y vamos a entrar a eso. Por eso es importante el derecho de acceso a la información. Es prácticamente el núcleo para poder ejercer otros derechos, como los derechos políticos, saber por quién votar, como los derechos sociales, económicos y culturales, saber cómo se están gastando la plata de todos, que es la plata de los impuestos o la plata de los recursos naturales que nos pertenecen a todos. Es decir, sin el derecho de acceso a la información no podemos ejercer esos otros derechos. Ahora, ¿cuál es el contenido básico del derecho de acceso a la información? No alcanzo a explicar qué significa en términos, digamos, jurídicos, el derecho de acceso a la información. Es decir, no alcanzo a explicar todas las obligaciones que apareja el derecho y por lo tanto todos los derechos que tienen las personas. Pero todo está en la página web de la Relatoría. Y es facilísimo. Y nos ha costado mucho hacerla. Así que yo, como contraprestación de este webinar, les pediría que entraran a esa página web un momento y miraran en la columna a mano derecha. ¿Quieres que te lo ponga en la pantalla? ¿Se puede poner en la pantalla? Ay, sí, mirémoslo rápido para explicarles dónde está, porque yo solo voy a poder irme a los titulares. Creo que es una buena página. Y cuando digo creo que es una buena página, quiero decir, creo que les sirve a los usuarios. Y sería muy importante que ustedes me dijeran si sirve o no sirve. Ahí la tienen ya. Ahí la tengo. Entonces, en la columna, ¿eso es la derecha para ellos? Esto. ¿O la izquierda? Donde está el cursor a la izquierda. Sí, eso es bueno. Entonces, en la columna a mano izquierda, ahí está todo. Bueno, quiénes somos, el equipo, las publicaciones, una cantidad de cosas. Pero hay una, ¿cómo se llama ese vínculo? Hay un link. Un enlace que se llama temas. ¿Ves a temas? Bueno, adoro ese enlace. Submenú. Es un menú exacto de todos los temas y en cada uno está todo lo que hemos hecho en esos temas. Y está digamos, explicado para abogados expertos que les digan el tema, para los periodistas que van a usar ese tema y para hasta, digamos, estudiantes de colegio que quieren acercarse al tema. O sea, está explicado de todas las formas posibles. Hay uno que es, yo no alcanzo a leer de aquí hasta allá, pero ¿Cómo se llama? acceso a la información. Es como el tercero, me parece. Sí, acceso a la información. ¿De qué hay acceso a la información? Entonces, si uno se va a acceso a la información, van a encontrar primero los videos, que son cortitos, en donde van a ver varias personas explicando por qué es importante, qué significa, todo eso, que es como la parte multimedia en el centro. Luego, a la derecha están los informes, ¿verdad? Los informes. Informes, sí. O sea, todos los informes que hemos publicado en materia de acceso a la información. Los principios, abajo están los principios de la Declaración de Principios, las declaraciones, los casos de la Corte Interamericana, a los que me voy a referir muy rápidamente, las declaraciones conjuntas, pero lo que están viendo en la mitad, que son los libros, las publicaciones, esos son los informes, los capítulos concretos de los informes sobre acceso a la información. Ahí está todo desarrollado, todos los casos a nivel internacional, pero también casos nacionales, en donde las cortes han protegido el derecho a la información, y lo que hemos tratado de hacer, es un esfuerzo enorme, porque estos son libros de consulta. Esto no es un libro que se sienta como una novela, leer Balzac, disfruta enormemente, se lee todo, se emociona, no puede soltar el libro, no, son libros de consulta. ¿Qué significa eso? Que el índice tiene que estar muy bien hecho. Que si un día ustedes van a pedir y les dicen que no les pueden entregar la información porque tienen que decir para qué la quieren, en ese libro ustedes tienen que encontrar rápidamente en el índice el contraargumento a ese argumento falso y equivocado de los estados. Entonces, para lo que sirven es para que se puedan defender, para que puedan exigir sus derechos como un derecho, no como un favor. No para que lo regateen
y lo pidan como si el Estado estuviera haciendo algo especial. No, 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 para que lo exijan en su condición de ciudadanas y ciudadanos titulares de los derechos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ahí están esos derechos. Basta con que ustedes vayan al índice y van a poder identificar cada uno de los temas que hoy voy a mencionar muy rápido, así como los casos. Van a ver los casos de cada uno de sus países y los casos a nivel regional. Entonces ahí está la página. Sería extraordinario si pueden entrar, aparte de acceso, ven todos los informes que hemos hecho en los últimos años sobre Internet, sobre protección de periodistas, sobre la obligación de los estados de no estigmatizar periodistas, de proteger periodistas cuando están en riesgo. Bueno, van a encontrar, sobre todo en la parte temas, es donde está mejor identificado. Entonces, vamos al tercer tema, contenido básico. ¿Cuál es el contenido básico del derecho de acceso a la información? Se lo encuentran en un libro que se llama El derecho de acceso a la información en el marco jurídico interamericano. ¿Qué Ricardo me queda? 8.55. Ah, ¿8 me queda? Bueno. Ya saben dónde está, en la página web. Puede ser que vaya muy rápido y me salte algunas cosas. Voy a ir a lo básico. Primero, todas las personas tienen derecho a acceso a la información. No tienen que dar explicaciones. No tienen que decir para qué lo quieren. No tienen que decir por qué lo quieren. Eso es otra cosa que nos ha pasado, que encontramos decisiones judiciales en un país, por ejemplo, donde un grupo de organizaciones no gubernamentales pregunta cuál es el sueldo del contralor. O sea, ¿cuánto le están pagando de sus impuestos al funcionario que controla cómo se gasta la plata? Y les contestan que no le pueden dar esa información porque es privada, es reservada, le pertenece al funcionario y además que ¿para qué la quieren? ¿Cómo que para qué la quieren? Porque es plata de ellos. Pues porque son los impuestos de uno, para ellos que uno la quiere, uno no tiene por qué dar explicaciones de por qué quiere información pública, porque pública significa que es del público y el público somos nosotros, así que tenemos derecho a pedirla. Todos los entes públicos están obligados a entregarnos la información que tienen, que administran, que guardan. Pero, es decir, el legislativo, el judicial, el administrativo, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo, todos. Pero además, quienes administran recursos públicos y quienes cumplen funciones públicas. Hay casos en los cuales los estados le han entregado a particulares el cumplimiento de ciertas funciones públicas. Por ejemplo, el cumplimiento de ciertos servicios de transporte. Se los entregan a unas empresas particulares. Bueno, uno tiene derecho a que esa empresa le diga lo que tiene que ver con la prestación de ese servicio. Lo que no tiene que ver con la prestación de ese servicio está protegido por esa barrera de piedra que solo puede traspasar un juez de la República, previo un debido proceso. No cualquier ciudadano haciendo una petición. Pero lo que tiene que ver con la prestación del servicio público, dónde están las rutas de transporte, por qué se escogieron esas rutas, cuánto vale, todo eso, tenemos derecho a saberlo. Y lo mismo cuando hay entidades que ejecutan recursos públicos. Se le entrega a una entidad pública una plata para que construya un puente. ¿Dónde está esa plata? ¿Cómo se ha gastado? ¿Cuánto han pagado? ¿En qué va la construcción del puente? Todo eso tenemos derecho a saberlo. Es además un derecho que debe estar garantizado por un recurso administrativo con unos plazos muy concretos. ¿Sí? No puede quedar en el aire, ¿no? En la Constitución se dice que tenemos derecho a la información, pero no necesitamos una ley que diga, mire señor, usted tiene que contestar en 5 días o en 10 días. Y el plazo tiene que ser razonable para que el derecho pueda ser efectivo. Hay un principio general del derecho que es la eficacia del derecho. Si el plazo es de 6 meses, el derecho ya no es efectivo. Pero además tiene que haber sanciones para el que no cumple. Y tiene que haber en última instancia un recurso judicial rápido, efectivo, porque si nos dicen que no, eso no puede ser la última instancia, la propia administración diciendo que no, tiene que haber un recurso judicial. En muchos países, y nosotros aplaudimos eso, hay instituciones como el IFAI, que son instituciones que no son propiamente judiciales, pero que tienen autonomía, que no dependen del Poder Ejecutivo. El presidente no les da órdenes, no los puede votar. Son personas que tienen estabilidad en el cargo, tienen recursos, tienen instituciones fuertes que toman una decisión. Si finalmente esa institución niega el acceso, entonces tenemos derecho a ir donde un juez. Hay unas excepciones, pero las excepciones tienen que cumplir 3 requisitos. Primero, tienen que estar en la ley. Los funcionarios no se pueden andar inventando excepciones, tiene que estar en la ley. Pero segundo, la ley tiene que ser precisa, tiene que ser clara y tiene que perseguir un objetivo legítimo. Por ejemplo, una excepción destinada a proteger el honor del presidente, pues es una excepción que no tiene un objetivo legítimo. Porque el honor del presidente se protege
Sí, luego de haber entregado la información, se produce un debate que es injusto, el señor sale y se defiende. A través de esos tipos de mecanismos es que uno protege su honor, su honra, su reputación, no impidiendo que la gente conozca lo que uno hizo. Pero, por ejemplo, la información sobre un operativo policial para capturar a unos bandidos que tienen secuestrada a una persona, esa información es reservada, aunque la reserva debe tener un tiempo limitado. No puede existir la reserva absoluta o definitiva. Las leyes tienen que establecer un tiempo de reserva. Entonces, tiene que estar en una ley, la ley tiene que ser precisa, tiene que perseguir un objetivo legítimo, es decir, el cumplimiento de una finalidad legítima de los estados. Y por legítima quiero decir protegida también por los tratados internacionales. Y además tiene que ser proporcionada, y este punto es clave. A veces el secreto es importante. Por ejemplo, para mantener en secreto la operación que va a rescatar a una persona secuestrada. Pero a veces el secreto es menos importante que la información, que la publicidad de la información. A veces mantener el secreto sobre un tema, a pesar de ser importante, se vuelve irrelevante al lado de la importancia de discutir ese tema. Bueno, eso es lo que se llama un juicio de proporcionalidad, y eso es lo que tiene que hacer el funcionario al momento de decidir si entrega o no entrega la información. Él puede decir, mire, sí, mantener esto puede ser relevante, pero tal vez es más importante para la democracia que esto se pueda discutir. Y si ese funcionario hace un juicio equivocado, entonces es el juez, en última instancia, quien va a terminar haciendo ese juicio de proporcionalidad. Los estados tienen además la obligación de transparencia activa, es decir, la obligación de publicar proactivamente, sin que nadie se lo pida, la información clave sobre todos los asuntos de la gestión pública. Y yo creo que finalmente por lo que debo empezar en este tema sobre contenido básico, y es que en todo caso el principio general es la publicidad y las excepciones son de verdad una excepción. Es decir, y eso es muy importante para los abogados. Los abogados todo el tiempo estamos interpretando normas y estamos resolviendo conflictos entre normas. Este principio, que es el principio de máxima divulgación, que está en muchas leyes y que está en la ley modelo interamericana y que está en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, significa que en un conflicto entre normas yo debo siempre preferir la norma que permite el acceso, que facilita el acceso. Significa que yo siempre debo interpretar las excepciones de manera absolutamente restrictiva para garantizar la mayor cantidad de acceso posible, porque el acceso permite el debate permite la deliberación permite el ejercicio de los derechos fundamentales y el control del ejercicio del poder público. Es decir, como decimos en Colombia, el que pida más que le piquen caña. Es decir, es fundamental el derecho de acceso a la información para todo el funcionamiento del Estado democrático de derecho. Casos emblemáticos. La Corte Interamericana tiene por lo menos 2 casos que ustedes van a ver en la página web, solo los voy a mencionar. El primero, que es el caso Claude Reyes contra Chile, un casito chiquito que no parecía un caso muy importante, que da lugar a una gran sentencia que le ordena a Chile crear un sistema adecuado jurídico de acceso a la información, y Chile, hay que quitarse el sombrero frente al Estado de Chile, hace una seria, se toma en serio la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dice muy bien, vamos a hacer un sistema transparente y crea de acceso y crea un consejo de transparencia. Una cosa muy importante, es un comportamiento ejemplar del gobierno chileno. Y luego el caso Araguaya, que también impulsa, muy importante, impulsa la ley de acceso a la información, la reciente ley de acceso a la información en el Estado de Brasil. Pero en cada uno de los, digamos, de los países que conforman la Organización de Estados Americanos, ¿se acabó el tiempo? Bueno, voy a ir rápido. Hay casos emblemáticos. Yo creo que hay uno que es clave. Pero hay muchos. Por ejemplo, yo no me inventé el caso de los colegios de plan de evacuación. Esto pasó en un país. A través del derecho de acceso a la información, un grupo de personas le pregunta a los colegios de las escuelas de la zona si tienen planes de evacuación. Y es buenísimo, porque se ven obligados a diseñar planes de evacuación para los niños de los colegios. Entonces, desde esas cosas que son pequeñas, pero que salvan la vida de niños y niñas en un momento dramático, hasta grandes temas como, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia. En Colombia había una alianza entre el paradigma del narcotráfico y los políticos de algunas zonas, pero no tenía la hipótesis criminal, no tenía cómo comprobar esa alianza. Era algo que intuíamos, pero que no había cómo comprobarlo,
Bueno, a través del derecho de acceso a la información. Unos periodistas, en particular una periodista y luego un grupo de investigadores y luego otros periodistas, piden información sobre ciertas cosas públicas. Por ejemplo, muestren el señor gobierno según sus números, sus estadísticas, de violaciones graves y sistemáticas y masivas de derechos humanos en el país. De pronto se cuenta toda la estela de masacres en los últimos, digamos, X número de años en una región del país. Y hacen el mapa. Y luego piden los datos electorales para ver dónde ha habido elecciones atípicas. Por ejemplo, elecciones en donde una persona saca más del 99% de los votos. Un partido que nunca ha corrido y con un candidato que nunca puede hacer lugar, sacó un porcentaje, por ejemplo, del 90% de los votos, en donde no se producen, digamos, comportamientos típicos y de pronto una ruptura en el proceso electoral. Y resulta que empezaron a coincidir procesos de violaciones de derechos humanos, digamos, sobre todo generados por el paramilitarismo en ciertas zonas, con elecciones atípicas en las cuales resultaban elegidos una serie de señores que nadie sabía dónde eran, que no habían ido a esos sitios, y a través del derecho de acceso a la información se construyen esos mapas, se superponen esos mapas y sale la prensa colombiana en un acto heroico, fabuloso, a construir esa hipótesis que necesitaban los jueces y a preguntarles a esos señores cómo habían sido elegidos en sitios meses antes de la elección de una masacre y estaban bajo el dominio paramilitar. Eso dio lugar a probablemente las investigaciones más importantes en materia de lo que se denominó tráfico y el paramilitarismo política en Colombia, gracias a la labor valerosa, digamos, absolutamente corajuda de una serie de investigadores y de periodistas muy valientes. Y el derecho a acceso a la información, porque fueron los datos que a través del derecho a la información accedieron a esas personas los que permitieron construir esa hipótesis que luego la justicia retoma, porque el periodismo de investigación es probablemente el auxiliar más importante de la justicia. Y por eso los regímenes autoritarios hacen dos cosas: acaban con el periodismo de investigación y acaban con la justicia independiente. ¿Qué falta? Y con eso termino. ¿Qué falta para que haya de verdad un derecho a acceso a la información garantizado? Primero, leyes en muchos estados. Tenemos 19 estados que tienen leyes de acceso a la información. Como lo Ricardo, lamentablemente hay otros en donde nuevas leyes han suprimido los avances legislativos que se habían logrado, pero pues hay 35 estados en la Organización de Estados Americanos, uno está suspendido, su gobierno estaba suspendido, ahora se levantó la suspensión, pero no ha entrado, pero hay 35 que están sometidos a la Convención o a la Declaración Americana de los Derechos de la Persona Humana. Bueno, leyes, necesitamos leyes que garanticen y aseguren ese derecho, pero además, y que respeten los principios básicos de los que he hablado, que están en la ley modelo, que están en todos esos libros que ustedes tienen ahí en la jurisprudencia de la Corte, pero además necesitamos la adecuada implementación de las leyes que ya existen. Y ahí Ricardo dijo una cosa fundamental: la cultura del secretismo no se acaba con una ley. Y la cultura del secretismo significa que desde las más altas esferas se promueva el derecho de acceso, que los funcionarios le pierdan el miedo a entregar la información y que las personas soliciten la información y sepan qué hacer con ella. Pero además se requiere que haya adecuados archivos, que financien adecuadamente todos estos procesos de acceso. Esto vale plata, esto vale mucha plata, pero vale más plata en términos de corrupción no poder acceder a esa información. Sobre eso no hay la menor duda. Cuesta más el secreto. Lo que pasa es que esa plata no aparece en el presupuesto de los estados. Esa plata es la plata que se roban gracias al secreto. Cuando hay transparencia, eso aparece en el presupuesto de los estados y se asusta cuando que hagan los cálculos de cuánto cuesta la corrupción si no tenemos, de cuánto cuesta la falta de un ejercicio adecuado de derechos políticos para una democracia si no tenemos leyes de acceso. Otra vez, leyes de archivos cerrados. Faltan mecanismos de implementación, funcionarios debidamente capacitados para llevar a la práctica este derecho que es tan importante en una democracia. Pero en eso estamos trabajando, y yo creo que la guía de implementación de la OEA es realmente impresionante. Es decir, es una muy buena guía y fue hecha
fue hecha gracias al impulso de oficinas de la Organización de Estados Americanos, pero con la participación absolutamente activa de gente muy comprometida en el derecho de acceso a la información. O sea, gente del IFAI, de gente del Consejo para la Transparencia, de periodistas, de organizaciones de la sociedad civil, de la Relatoría de Libertad de Expresión. Sí, eso creo que quedó bien hecho. Y vale la pena echarle una leída. Eso es lo que puedo hacer como introducción. Como les digo, esto está muy desarrollado en casos específicos, en los casos de la Corte Interamericana, en los informes sobre estándares, en esa paginita web que ponemos a su disposición. Entonces yo quisiera dejar aquí, Ricardo, si te parece, dar como un tiempo para preguntas o profundizar lo que... O yo ya me pasé. Más o menos, ¿podemos oír un poquito mejor? Antes de poder responder alguna de las preguntas que te ha hecho Adriana y también me sacaron la pantalla y Gabriela sobre cuestiones específicas de República Dominicana, o que habla también del derecho de acceso a la información pública a la reservada. Yo te quería preguntar lo siguiente. Dentro de tu experiencia y de tus misiones que has tenido por toda América Latina con la relatoría, si bien lo que estás hablando es un poco la obligación que tenemos como ciudadanos de buscar información o la obligación del Estado de proporcionarla, ¿qué has visto vos en cuanto a la cultura de acceso? Es decir, ¿qué le está faltando a los estados latinoamericanos, a los gobiernos, para promover, para educar a los ciudadanos de que pueden acceder a la información pública? Porque da la apariencia de que mucha gente no tiene idea que es un derecho. Eso es lo primero. Y la segunda pregunta que tiene que ver con esto, ¿cómo ves la responsabilidad de los periodistas y de los medios en este empoderamiento a los ciudadanos o educación a los ciudadanos que deberíamos hacer? ¿Es responsabilidad de los periodistas también ayudar a los ciudadanos a entender esto, a empoderarlos? Primero, creo que no hay campañas suficientes para promover el derecho de acceso a la información. No existen esas campañas dentro de los propios funcionarios públicos y los estados y afuera en la comunidad, digamos, en la comunidad política, en la sociedad. Y no es tan difícil de hacer. Eso se puede hacer en los colegios, en las universidades, a través de los medios de comunicación. Para eso debería servir la publicidad oficial y para eso deberían servir los medios públicos, que en muchos casos lamentablemente están dedicados a hacer propaganda oficial y en otros no tienen suficiente financiación y en otros han sido maltratados. Bueno, pues deberían ser mecanismos vigorosos para hacer ese tipo de campañas. Y en cuanto a los medios, porque no existen, Ricardo, son muy escasas. Hay experimentos muy exitosos, hay buenas prácticas y ahorita podemos hablar de eso, pero son muy escasas. Y segundo, la responsabilidad de los medios de comunicación. Yo creo que los medios de comunicación tienen una enorme responsabilidad en la formación de una sociedad democrática vigorosa. Enorme responsabilidad. Tiene que ver con la forma como cubren las noticias, tiene que ver con la agenda que tienen, pero también tiene que ver con el impulso de ciertos valores y ciertos principios democráticos. Un medio de comunicación, por ejemplo, que cubre adecuadamente una buena experiencia de acceso a la información, como esta de los niños en Uruguay, de los colegios. Esta me parece una experiencia preciosa, pero como esa hay muchas otras. Está al mismo tiempo informando, está poniendo en la agenda un tema clave, que es la protección de niños y niñas y adolescentes en los colegios, y está mostrándole al mismo tiempo a la ciudadanía cómo el ejercicio del derecho de acceso a la información puede promover sus derechos y proteger a sus hijos y a sus hijas. Sí, carambola, eso se puede hacer. Y hay muchos medios, y hay editores, y hay periodistas que están buscando esas noticias. Bueno, hay que pelear, yo entiendo, contra la noticia de todos los días, contra la noticia espectáculo, contra que hay un problema en este momento serio para mantener el negocio, pero yo creo que hay una responsabilidad ética fundamental de los medios de comunicación en promover ese tipo de
de informaciones. Y el adelantar campañas por el derecho de acceso a la información. Yo creo que si bien eso es una responsabilidad ética, y yo creo que los estados de ninguna manera pueden imponerla, necesitamos reflexionar más sobre esa responsabilidad. Ahora no veo las preguntas, yo las tengo que leer, no leo las preguntas. Catalina, en cuanto a una de las preguntas que te habían hecho desde República Dominicana, creo que un poco se basa también en la experiencia que has podido vivenciar en Estados Unidos con el tema Snowden. Ya no el tema de acceder a la información de parte del público, pero sí el derecho que se argumenta el propio Estado para acceder a información propia de los ciudadanos, violando el derecho a la privacidad, a la intimidad, y un poco lo que quedó demostrado cuando esto es una política de Estado, como sucedió en Estados Unidos. ¿Qué opinión te merece el problema del acceso a la información, de los datos privados de las personas? Justamente empecé diciendo que creo que una de las, y esto, digamos, esto es Orwell, básicamente, y hay una novela preciosa de un exilado soviético, que yo creo que es como uno de los autores que más influyó a Orwell, que habla sobre un estado en donde todas las casas estaban hechas de muralla transparente, para que los estados y los funcionarios pudieran ver lo que pasaba dentro de las casas. Pero las instalaciones públicas eran murallas de piedra, eran como grandes fortalezas de piedra. Entonces los ciudadanos y las ciudadanas